Muchas gracias por estar aquí en lapatilla.com, doctor. Usted es Ángel Rafael Orihuela, usted es médico cirujano, investigador y político venezolano. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social en el año 92 y dirigió el Hospital Universitario de Caracas, ¿cierto? Sí, sí, no. Bueno, para empezar, doctor, ¿cómo estamos de las endémicas actualmente? O sea, vemos que está el virus del Zika, el chikungunya, vemos un brote nuevo de China, también se está comenzando a hablar nuevamente de fiebre amarilla en el país. ¿Cómo nos encontramos actualmente en ese campo? Bueno, fíjate, venimos acumulando crisis ya largas, ya más de 10 años que siempre aparece una, dos enfermedades endémicas, de pronto se mezclan tres, simultáneamente circulan, se van, vuelve otra, y eso hasta ahora no ha logrado ser controlado en escala nacional. Para que recordemos lo más notorio de estos últimos 10 años, han habido epidemias. Primero, enfermedades Chagas de transmisión oral, que es una cosa bastante inusual, y bueno, aquí tuvimos tres brotes uno detrás del otro. Una epidemia de parotiditis que fue apenas hace 4 años, que generó más de 250.000 casos, una cosa insólita. Una epidemia casi simultánea de dengue con paludismo, las dos, cada uno en su zona endémica, pero dando muchos enfermos por año. Y ya del 2014 para acá se estabilizaron estas epidemias, entonces tenemos tres circulando simultáneamente, en este caso es dengue, es chikungunya, ahora Zika, y siempre se agrega otra. Por ejemplo, el año 2015 lo recorrimos completo con una epidemia de lechina, que se llama varicela. Bueno, ¿qué quiere decir una epidemia de este tipo de enfermedades como la varicela o como la parotiditis? Bueno, que no se está vacunando, porque obviamente si tú estás vacunado no te va a dar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Tú sacas la cuenta, en Venezuela nacen más o menos 600.000 niños nuevos por año. Si tú debes de vacunar 1, 2 o 3 años, tienes ya 1.000.000 de personas que están allí libres, que están susceptibles de infectarse, y eso es lo que explica estas epidemias. Ahora, hay una base única de las que andan rodando continuamente sin detenerse y las que van apareciendo periódicamente. En este momento también, ya desde la segunda semana de diciembre del año pasado y estos 2 meses que van del 2016, hay un problema también en la zona limítrofe de Barinas y Portuguesa con una broma que se llama la fiebre hemorrágica venezolana. Esto es una enfermedad también importante, y así podríamos citar muchas otras que nos han acompañado por periodos cortos, pero que forman parte de una enorme cantidad de endemias que no nos abandonan durante los últimos 14 años. Doctor, ¿es correcto, o sea, usted cree que lo que hizo la Asamblea Nacional de decretar un estado de emergencia en lo que es en la salud, usted cree que es lo correcto, se hizo bien o no era necesario, o cree que simplemente de la Asamblea Nacional no es suficiente? Bueno, yo creo que no es suficiente porque se requiere que las naciones tomen conciencia, digamos, los gobiernos, los estados, y obviamente la Asamblea es una parte, digamos, de los poderes de Venezuela. Pero yo recuerdo que las instituciones médicas más importantes del país, la Federación Médica, los colegios médicos, la Academia de la Medicina, las redes sociedades científicas, tienen ya cerca de 3 años pidiendo esto como una necesidad, y de verdad que es un clamor nacional. Hoy la salud de Venezuela vive su peor momento en toda su historia, y es de todo: crisis hospitalaria, crisis ambulatoria, crisis en vacunaciones, crisis en la endemia, problemas con los medicamentos, problemas con los insumos en los hospitales, con los diagnósticos mediante maquinarias especializadas o tratamientos de radioterapia. O sea, todo está en cuestión hoy, y es evidente que esto se viene acumulando. Yo te diría que ya era justificado decretar la alarma en Venezuela en materia sanitaria y la urgencia ya desde el año 2012 por lo menos. ¿Por qué el decreto no lo tomó antes el gobierno nacional y lo hizo ahora la Asamblea Nacional? ¿Estaban tratando de ocultar un problema de salud en el país? Bueno, siempre tratan de ocultar, pero la base fundamental de la negativa es que si tú admites la necesidad de un decreto, estás diciendo simultáneamente el país está en crisis y yo soy el responsable porque yo soy el gobierno. Entonces un poco los gobiernos tienen tendencia a huirle a esta aceptación de culpa, ¿verdad? Esto es muy malo que ocurra, porque sencillamente lo que pasa es que los problemas se agravan. Ahora, estos estuvieron aguantando hecho los locos, incluso han tenido muchos reclamos de los organismos multilaterales, de la OMS, de la OPS, todo lo que se ocupa pues, de salud pública mundial, porque esa tendencia es que no te preocupes, todo está bien, negar la realidad. Veamos 2 ejemplos últimos con las 2 grandes epidemias, quizás las 3 últimas, que son aquella famosa gripe H1N1, después chikungunya y ahora con Zika. Primera respuesta: no pasa nada. Segunda: no me va a pasar nada, hasta que te invaden y el número de enfermos es tan grande que te pasa por delante y te pisa y sigue, entonces tienes que admitir la realidad. La primera respuesta del ministro de Salud, el penúltimo:
La primera respuesta frente al asunto de chikungunya fue decir que no estaba pasando nada. Ya habían 10 muertos en el estado de Aragua y fue un lío terrible. Los denunciantes médicos fueron perseguidos, tuvieron que irse del país. Y luego viene otro problema también con ahorita con Zika. Y bueno, y dijeron, no pasa nada. Y tuvo la OMS que rectificar a Venezuela, decir, no, sí pasa algo y 4 enfermos en el Estado Unido. O sea, tiene que ser desde afuera que viene la alarma dentro del país. Bueno, esto es insólito, pero es lo que estamos viendo. Totalmente. Usted fue ministro, doctor. ¿Qué significa que en los últimos 3 años del gobierno de Nicolás Maduro haya habido más de 4 ministros en el tema de salud? Vamos ya por el quinto. ¿Qué lectura se le puede dar a esos cambios? Yo creo que lo más importante es que la crisis de salud es de tal magnitud que se está comiendo al gobierno y que fuerza la salida de esta autoridad, de muchos de ellos porque no tienen mucha experiencia, porque no conocen la materia, porque actúan sobre todo, yo digo esto, ideologizados, actúan con un esquema preestablecido de cómo hacer las cosas, con una idea de lo que significa la salud pública hoy, y eso los lleva entonces a cometer muchos errores. Y por supuesto hay errores gruesos que cuando los comete termina, vamos a decir, tumbado. Bueno, este ministro anterior se dio el tupé de prohibir los boletines epidemiológicos, una cosa que además es un delito grave, porque eso forma parte de lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional. Tú estás obligado a informarle a los organismos y al país. Está en la Constitución de Venezuela, además como una cosa escrita en su articulado. Bueno, entonces él dijo que no iba a informar nada, inclusive no, yo voy a transformar los boletines en una rueda de prensa semanal, nunca la hizo, por cierto. Obviamente, en esas condiciones, los anteriores también han encontrado una dificultad muy grande, sobre todo por ignorancia de los problemas de salud pública que hoy acogotan a Venezuela, pero también por una situación, digamos, de un empecinamiento ideológico en lo que debe la realidad. Doctor, para finalizar, ¿qué mensaje le da usted a la madre venezolana y a ese padre venezolano que salen a la calle día a día y que saben que lo que es la salud en Venezuela está en crisis, que si se le enferma un niño, si va a un hospital capaz no consigue insumos o va a ser atendido por excelentes médicos pero sin las herramientas necesarias? ¿Qué mensaje le da a ese venezolano de pie? La única opción que yo veo realmente es una opción de lucha, de exigencia continua, de las reivindicaciones que son justas para el venezolano. Yo creo que, mira, el gobierno más bien tiene como temor, cuando la gente se le para y se le pone de frente exigiendo las cosas, bueno, entonces salen corriendo a buscar soluciones. Y no, sí, es verdad, me equivoqué, tal cosa. Yo creo que uno de los puntos clave está en que la sociedad en su conjunto debe actuar como un cuerpo único que presione a los gobiernos y los obligue a actuar. Sobre todo este que es tan malamañoso, porque dice, hago esto y no lo hago, entonces después se hacen los locos. Yo pienso que sí, que hay la posibilidad, pero la exigencia necesita que también, digamos, haya como una suerte, digamos, de colegiación de todas las fuerzas vivas del país para que la exigencia sea de verdad sentida y tenga carácter obligante para este gobierno. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, y por habernos visitado a lapatria.com. Muchas gracias por aquí, espero volver. Así será, doctor.